Cuando yo era niño, casi adolescente, había en la televisión, los que tuvieron la oportunidad de tener cable, no había tantas cuestiones de multimedia como ahora para los niños, ni tantas posibilidades. Si uno quería, en mi caso yo, pequeño, ver dibujitos, tenía pocas opciones. En la semana casi no era posible por las ocupaciones, por la escuela y demás. Entonces era el sábado de la mañana. El sábado de la mañana levantarse temprano, prender la tele y tratar de pescar algún programa para niños. Eso era lo más. Pero ocurrió que cuando llegó el cable y ya había canales para niños, cuando uno hacía eso y prendía la televisión en ese horario, que papá y mamá seguramente estarían descansando, si tal vez estaban trabajando y uno estaba al divino botón, a cierta hora se encontraba con la peor pesadilla de los niños, el llame ya. Sprayer, de las compras, publicidades y compras por televisión. Era terrible. Pero si vos lo mirabas 10 o 15 segundos, o te animabas un poquito más y porque no había otra cosa para ver, porque el canal que querías ver todavía no había arrancado, de repente te despertaba como unas ganitas de comprarte un afilador que si le pasás una tarjeta de crédito la deja tan afilada que podés cortar un tomate. Con 9 años no sé por qué querría cortar un tomate con una tarjeta de crédito, pero digo, ¡wow! ¡Qué lindo! ¿No? O una linterna que alumbra 6 kilómetros de lejos, y que tiene la base para pegarle al vidrio del auto y que se rompa si necesitas salir rápido. Y vos decís, ¿para qué? No sé, pero qué gana de comprarlo. Lástima no tener tarjeta. Eso con el paso de los años se fue acrecentando. Hoy tenemos aplicaciones muy sencillas en el teléfono que te llevan a comprar eventualmente, y de acuerdo a cómo uno ejerce el dominio propio, te pueden llevar a comprar un montón de cosas que no necesitas. Y de hecho, a veces para cuando las recibís ya ni te acordás para qué las compraste. Y ni que hablar de que cuando las recibís, en 2 minutos pasa el enamoramiento por el objeto y ya está, y después hay que comprar otra cosa. Esa misma lógica se traduce en casi todos los elementos de consumo que no son fundamentales e indispensables. Es decir, nadie hace una gran campaña de marketing para venderte 2 kilos de papa, o para vender carne, o para vender arvejas. ¿Por qué? Porque necesitamos esas cosas para vivir. Las grandes campañas de marketing trabajan en aquellas cosas que en realidad no necesitamos, pero nos hacen creer que de hecho sí las necesitamos. Esto responde y trabaja con una parte de nuestro ser que ni siquiera nosotros logramos entender, pero que tiene su origen en el Edén. Tiene su origen en el momento en el que el hombre se separa de Dios. Porque nosotros, estando en Dios, fuimos creados en un ámbito absolutamente completo y perfecto, sin necesidades. Estábamos inmersos en un ámbito en el que todas las cosas nos habían sido suplidas para que nosotros, como género, como especie, pudiésemos cumplir el propósito por el cual fuimos creados y pensados. Pero a causa de esa rotura quedamos fuera y de repente nos transformamos en seres cargados, llenos de necesidades, desde las más primarias hasta las más superfluas. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, no nos dejó vivir permanentemente en ese estado de necesidad, sino que Él se mostró, se reveló, se acercó a nosotros, pagó el precio necesario para rescatarnos y nos volvió a introducir en ese ámbito. Por eso, amados, es que nosotros hablamos continuamente y remarcamos continuamente que nuestra primer gran necesidad es amar a Dios. La primera necesidad, esto es lo que estábamos ministrando hace un momento aquí en el altar, y es lo que tiene que grabarse en tu corazón. Amar a Dios es un mandamiento, pero leí ayer 1 de Juan, y 1 de Juan dice, pero este mandamiento no es gravoso, no es un mandamiento que, uy, cómo cuesta, hay que obedecerlo, o no debería ser de esa manera. Es un mandamiento que expresa la bondad de Dios al indicarnos cuál es el secreto, si se le puede llamar secreto, porque es un secreto a voces, cuál es el objetivo principal de nuestra vida.
si vos crees que el propósito de tu existencia radica en cumplir determinados objetivos o alcanzar ciertas cosas en tu vida, entonces te digo, hay un paso más. El objetivo eterno de Dios para tu vida es que lo ames, porque en esa relación de amor todo lo demás está cubierto y está suplido. Entonces, nosotros tenemos que profundizar un poquito y quiero que usted escuche y si puede tome nota y voy a intentar con la gracia del Señor el poder transmitirle esto que he entendido del Señor. Necesitamos profundizar en el amor. ¿Cuánto habla la palabra del amor? Muchísimo, muchísimo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, de hecho la manifestación de Cristo, la manifestación de Jesús como ser humano, como persona, despojándose a sí mismo de ser igual a Dios y transformarse en una persona como nosotros, con limitaciones, con necesidades, fue un acto de amor. Su entrega en la cruz fue un acto total de amor incondicional. Él llamó a sus seguidores y les dijo, ustedes tienen que amarme. Ámenme, amen al Padre, amen y guarden la palabra. Cuando el Evangelio comienza a predicarse en todo el mundo, lo primero que los apóstoles enseñan a las distintas comunidades de creyentes que se empiezan a formar es, ustedes tienen que amarse. Lo encuentran en las cartas de Pablo, en todas. No hay un libro del Nuevo Testamento donde no se hable del amor. Pero ¿qué pasa con el amor? El amor no llegamos a comprenderlo del todo, porque tenemos una imagen muy parcial del amor que depende mucho de nuestras experiencias personales, de lo que hayamos aprendido o incluso de lo que culturalmente se nos haya implantado. Por esa razón es que necesitamos renovar nuestro entendimiento para conocer en profundidad a qué se refiere la palabra cuando nos habla acerca del amor. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros fuimos creados desde el amor. ¿Sí? Uno de los versículos más sencillos que aprendemos es 1 Juan 4:8, Dios es amor. Dios es amor. Es decir, que el amor no es un sentimiento, no se limita a un plano emocional ni solamente a actos, sino que el amor es una persona. Dios es amor. Por lo tanto, si queremos conocer el amor, tenemos que mirarlo a Él. Y por medio de Jesús podemos conocer el amor. Si lo hemos visto a Cristo, hemos visto al Padre. Y eso es a lo que nosotros apuntamos. Y en ese ámbito de amor es donde nosotros fuimos creados. En primer lugar, fuimos pensados, ideados, creados en Dios. Usted no comenzó a existir solamente en el momento en que fue concebido. Usted tiene una existencia eterna en Dios. Por lo tanto, no existen las casualidades en cuándo nacimos, en cómo nacimos. No estamos aquí simplemente por cuestiones advenedizas del clima. Llovía mucho ese día. Se cortó la luz, no había tele. No estamos aquí por casualidades. Estamos aquí ideados y pensados por Dios. ¿Para qué? Para que vivamos en Él y para Él. Ese es el primer punto en el que nosotros fuimos creados. Y fuimos creados por amor, con un montón de facultades y cualidades que no vamos a enumerar en este mensaje, pero es sencillo. Usted ora y pide al Señor revelación y Él se lo va a dar. Pero un montón de cualidades que revelan que cuando Dios nos creó en amor. No nos hizo robots, no nos hizo autómatas, no nos hizo dependientes, nos dio capacidades, un montón de capacidades, nos dio su imagen. Nos dio su imagen a nosotros, una cantidad de capacidades, de autoridades, de facultades impresionantes que no se dan si no es por amor. Ese es el ámbito en el que nosotros fuimos creados. Y para sustentar todo eso es que Dios creó todo lo demás. Y somos manifestados de esa primer creación en la eternidad, somos manifestados aquí en la vida terrenal, en el seno de una familia. En el amor, en la expresión de amor
en el que se une el hombre y la mujer. Y ya sé lo que está pensando. Usted pensará, ese será su caso, hermano, el mío, si le cuento, se cae de espaldas. Lo que ocurre, amados, es que todo en esta tierra se haya corrompido por el pecado. Pero que en la tierra las cosas estén corrompidas no cambia las reglas y el diseño del cielo. No me lo entendió esto. Porque esto se aplica a toda nuestra realidad. El hecho de que estés atravesando una situación de enfermedad, y uno puede decir, es mi realidad, me la tengo que bancar, etcétera, etcétera, no cambia el hecho de que en el diseño de Dios sos sano, completamente sano. Y no hay enfermedad que se traslade de la tierra al cielo, pero vos sí. Es decir, dicen, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Pero con una perspectiva de fe, amado, el Señor te sana. Y Cristo murió por tu sanidad. Y tenemos que desarrollar nuestra fe para que la sanidad ocurra. Pero ¿sabes qué? En el peor de los casos, si no te da para desarrollar la fe, si te has quedado en el camino, cuando estés con el Señor no hay más enfermedad. Porque los diseños del cielo son eternos y no cambian. Por lo tanto, si vos decís, claro, Dios me creó en amor, pero después acá mis padres, si es que los conocí o no, qué sé yo, me crearon en una situación terrible y malísima, pero eso no cambia la realidad del cielo. Dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los hizo. Y dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno, y por medio de eso van a fructificar. Ese es el diseño de Dios. Si esa no fue tu situación hasta aquí, entonces de aquí en adelante las cosas cambian. Por eso insistimos tanto a los jóvenes, solteros, presten atención, guarden su vida en santidad, guarden su cuerpo en santidad, guárdense de la fornicación, oren a Dios, busquen su voluntad, busquen formar una familia con una persona que ame a Dios, porque el mundo ha corrompido todo, el pecado ha corrompido aún este diseño y con mucha intención este diseño. Porque es por donde se manifiesta la bondad de Dios para con nosotros, el ámbito del amor. Pero así fuimos creados. Si esa no fue tu realidad, el Señor va a sanar tu realidad. Yo vengo de un hogar que fue sanado por el Señor. Un ámbito, un matrimonio que estaba partido y sin embargo la llegada de Cristo volvió a unir lo que el mundo dijo que era imposible, que era inviable, pero cuando Dios interviene, amado, no hay límite en lo que Dios puede hacer, por eso persevera. La semana pasada el pastor Nelson Villagra nos decía, usted tiene que perseverar, porque aunque usted le hable a su hijo, le hable a su esposo y le diga que no y rechace y parece que le hace la contra, un día usted no va a estar y se va a volver a Cristo, aunque no lo vea usted con sus propios ojos, pero Dios nunca falla. Hay que perseverar. Nacimos en el ámbito del amor perfecto de Dios y el amor perfecto de Dios sana todas las cosas. Pero fuimos creados del amor. Fuimos separados del ámbito del amor, del entorno del amor. Y eso nos ha dejado desorientados y sin ningún propósito. Por eso el hombre continuamente busca llenar sus vacíos. Cuando las primeras necesidades están cubiertas, es decir, ya no tenemos que andar corriendo, persiguiendo un mamut para intentar comer, o buscando, caminando de acá para allá, intentando encontrar alguna fruta, alguna raíz para comer. Cuando nuestras necesidades primarias están cubiertas, queda en el hombre un vacío que el sistema del mundo se ocupa de retroalimentar para que no te quede tiempo para encontrar cuál es tu principal necesidad. Entonces encontramos necesidades o creemos que tenemos necesidades para cubrir que no son tales. Necesitamos viajar, necesitamos tener esparcimiento, necesitamos cambiar el auto, necesitamos comprar nuevos celulares, necesitamos una casa más grande, necesitamos otro auto más grande y ahora un garage más grande y siempre surge algo nuevo, ¿o no? Claro, en Argentina de vez en cuando hay una crisis y de repente empezamos a valorar cada vez más la vida natural, ¿no? Las huertas, tener un gallinero. Pero, amado, aún así las crisis económicas nos enseñan realidades que
muchas religiones a lo largo del mundo han descubierto. Muchas religiones han descubierto y han enseñado esto, que el hombre puede encontrar su verdadero propósito, ser feliz, cuanto más se desprende de la ilusión de lo material. Sin embargo, nunca logran llenar ese vacío. Una cosa es poder describir que lo que te pasa y otra cosa es poder sanarlo. Desde la psicología pasa exactamente lo mismo. Podemos describir muy bien qué es lo que está mal en nosotros. Y es un primer paso, pero solamente el amor de Dios puede llenar ese lugar. ¿Por qué? Porque para eso fuimos hechos, así de sencillo. No estamos hechos para otra cosa, no estamos hechos para pecar, no estamos hechos para llenarnos continuamente, para tratar de satisfacer necesidades. Solamente el acercarse, el unirse nuevamente en el ámbito perfecto del amor de Dios es lo que nos va a centrar en el propósito por el que fuimos creados. Y eso es lo que te va a completar y es lo que te va a dar la perfecta felicidad, el gozo del Señor, que no está sujeto a ninguna situación externa que pueda afectarte. El gozo del Señor se manifiesta, que viene a causa de nuestra salvación, es decir, de que fuimos reunidos con el Señor. Se manifiesta especialmente en los momentos más difíciles. Yo le invito a que usted lea las Escrituras, profundice en esto y observe todas las veces que, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe las situaciones en las que estaba y sin embargo dice, pero mi gozo está completo. Me gozo en que Cristo es predicado, me gozo en verlos a ustedes crecer. Y uno dice, pero mirá las situaciones que está pasando. Mirá, está pasando hambre, lo golpearon, lo expulsaron, lo lastimaron. Sin embargo, allí él dice, yo aquí entiendo y me gozo en el Señor. Amado, el poder estar en el entorno del amor en el que nosotros fuimos creados nos abre el entendimiento para poder superar aún cualquier limitación actual que podamos estar atravesando. Desde el principio, y esto lo voy a decir rápido porque nos vamos a centrar en Cristo, no en el enemigo, pero es necesario advertir esto. Desde el principio, el enemigo de nuestra alma lo que ha buscado es distraernos de nuestro principal propósito. Por eso es que la palabra nos advierte, ojo con los otros amores, ojo con el llame ya del corazón que busca distraernos. Toda distracción viene del diablo. Toda distracción viene de aquel que se opone a Dios, porque la distracción drena tu energía, drena tu fuerza, drena tu capacidad de concentrarte en el objetivo. Y eso genera más problemas que soluciones. Son otros amores que buscan llevarse nuestra atención y distraernos de nuestra verdadera razón de ser. Terminan generando mucho más problemas y muchas más necesidades que soluciones. Por eso la palabra es muy enfática cuando dice, el amor al dinero es el origen de todos los males. ¡Trac! Totalmente tajante. El problema no es el dinero, el problema es amar al dinero. Dice Jesús, no se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se va a aborrecer a otro. Por eso no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y es un tema mucho más profundo, pero yo sé que usted es inteligente y entiende de qué le estoy hablando. No estamos hablando de tener plata en el bolsillo. Estamos hablando de este sistema que busca captar nuestra atención de una u otra manera, para que no estemos centrados en la figura, en la persona de nuestro Padre que nos ha creado en el amor. La reconciliación, porque venimos hablando de la reconciliación, nos une verdaderamente al amor. Nos lleva a nuestro lugar, a nuestro hogar, a nuestro ambiente. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Y ahí es donde fallan todas las demás religiones. Me desprendo de todo y no voy a lograr nada porque el problema del pecado, la ofensa generada hacia la persona de Dios por parte de la humanidad, del que todos somos partícipes de una u otra manera, no fue solo culpa de Adán, nosotros también. Ese pecado es tan terrible que la única
la única posibilidad es la muerte, es la separación completa de Dios. Pero en Cristo hemos encontrado el camino. Por eso no es cuánto yo puedo hacer para acercarme, ya Él se ha acercado, ya Él ha extendido, ya Él pagó el precio para que nosotros podamos volver otra vez a ese lugar. Ahora, ¿qué queda en nosotros? El darnos cuenta y reaccionar. Nosotros no siempre conocemos o tenemos plena conciencia de nuestras necesidades. Y es la verdad. Hay algunas necesidades que tenemos totalmente cubiertas y las pasamos por alto y hasta que eso no nos falta, no nos damos cuenta, ¿no? Quien esté atravesando una situación de salud, añora, alguna situación de enfermedad, añora la salud. Quienes estamos llegando a los 40 y pronto a pasar, anhelamos la elasticidad de los 17 o 18 años. Y en ese momento, una cosa normal. Duermo 4 horitas y le damos, ¿no? Y ahora se complica. Es decir, hay muchas cosas que nosotros necesitamos. Más enfático ha sido nuestro pastor cuando nos habla, por ejemplo, del aire. ¿Qué pasa si se acaba el aire? Nadie anota en su lista de necesidades, hoy necesito aire. Tuvo que venir el COVID para que muchos se den cuenta de esa situación, ¿no? Todas nuestras necesidades no conocemos en profundidad y aún así, hablando de estas cosas tan trascendentales, estamos apenas rascando la superficie de las necesidades que a nosotros nos aquejan. Sin embargo, aunque pudiésemos hacer una lista detallada de nuestras necesidades, pocos serían los que se darían cuenta de que nuestra principal necesidad es amar a Dios. Nosotros no conocemos, pero ¿saben quién sí sabe cuáles son nuestras necesidades? Y lo dice claramente la palabra, Lucas capítulo 12, si usted quiere anotar. Lucas capítulo 12, 22 al 32. Ustedes no se preocupen por el día de mañana, qué van a comer, con qué se van a vestir. ¿Por qué? Porque el Padre sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero aún más, Él conoce cuáles son tus necesidades. Por eso, les dice, miren, por eso no se preocupen por todo esto, que aquellos que aún no tienen la luz de Cristo se viven preocupando. No se preocupen qué van a comer o con qué se van a vestir. Esa no tiene que ser su principal preocupación, porque el Padre sabe que esas cosas que ustedes las necesitan y Él se las va a proveer, porque se las provee a toda la creación, no se las va a negar a ustedes. Pero si necesitan esto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será, ahí está, clarísimo como el agua. Entonces, ¿cuál es nuestra principal necesidad? Buscar primero el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Esto que estamos llegando, el amor. El amor. Estamos relacionados con el reino en base del amor. Es un reino que no se ha fundado en una dinastía de reyes sanguinarios que han sometido, sino que se ha fundado en un rey que se ha entregado a sí mismo hasta la muerte para fundar un reino. Es un reino que nace del amor. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que parar. Romanos 8, 26 al 28 dice algo muy claro y muy enfático. Porque ¿qué vamos a pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu es el que conoce todas nuestras necesidades. Es decir, que nosotros solamente necesitamos depender de Él. Solamente necesitamos enfocarnos a Él. ¿Y por qué remarco esto? Porque si perseguimos la solución a nuestras necesidades, las que podemos percibir nosotros de forma material, nos distraemos de la persona del Señor. Bien lo decía y claramente lo decía nuestro pastor hace un momento. Tenemos muy claro el que tenemos que pedirle a Dios. Gran parte de nuestra oración, de nuestra adoración, de nuestra comunión con Él, de nuestra comunicación con Él es necesito. Señor, acuérdate de mí. Lean el libro de Nehemías, termina cada capítulo y dice, Señor, acuérdate de mí.
necesito, dame, fíjate que me está faltando, esta semana los vencimientos, me duele la rodilla, me duele el pecho, me duele el... Señor, necesito vacaciones. Bueno, lloro así, usted se reirá, pero... Más de uno. Entonces, no salimos de ese bucle, ¿sí? ¿Y saben qué es lo que ocurre? No es que Dios no responde. Dios responde a nuestra fe, ¿sí? Continuamente Él responde a nuestra fe. Si usted tiene fe para ser sano, usted va a ser sano. Si usted tiene fe para ser prosperado, va a ser prosperado. Si usted aplica fe en cada desafío que enfrenta en su vida, eso lo va a lograr superar, porque la fe se acrecienta y lo vamos logrando. Pero ¿saben qué? Estaba viendo en los evangelios cuánta gente recibió de Cristo aquello que necesitaba o que pedía. Y podemos sacar un montón de enseñanzas de esto, pero vamos a lo práctico, a lo concreto. Creo que hay un episodio que puntualmente señala esto. Dice que vienen a Jesús 10 leprosos, pidiéndole, Señor, queremos ser limpios. Tenían este problema en su piel que los mantenía lejos de toda la sociedad. Ellos tenían que estar al margen, completamente discriminados, fuera de la órbita de la ciudad, incluso de sus familias. Y vienen al Señor, porque el Señor es el que tiene la solución a todos los problemas. Y Él les dice, bueno, vayan y preséntense a quien se tienen que presentar para que los declare limpios. Y ellos en el camino dice que todos fueron sanados. Y uno solo, al darse cuenta, pegó la vuelta y postrándose al Señor le agradeció. Y Jesús dice, ¿no eran 10 los que fueron limpios? ¿Cómo es que uno solo volvió? Porque cuando no tenemos en claro cuál es nuestra principal necesidad, nos resulta satisfactorio simplemente el que nuestras necesidades superficiales, por más fuertes que sean, no quiero menospreciar el problema o la dificultad que puedes estar pasando, pero nuestros problemas superficiales propios de esta tierra, muchas veces cuando son cubiertos, olvidamos cuál es nuestra principal y primera necesidad. Por eso, muchos son los que buscan el milagro, muchos son los que buscan la intervención de Dios en su vida, pero también, lamentablemente, muchos son los que se quedan solamente con eso. Y por eso, a veces, cuando el Señor quiere enseñarnos algunas cosas, parece que las aflicciones no se terminan de ir. Parece que ¿cómo puede ser que tantos sean sanados y yo no puedo recibir? Es que si has entregado tu vida a Cristo y tal vez no sos del todo consciente, pero has entregado tu vida en el altar y decís, Señor, yo soy tuyo, quiero que formes la imagen de tu Hijo en mí, aún las aflicciones son las que va a utilizar el Señor. Y no es que no te va a sanar, no es que no te va a proveer, pero hay situaciones que tenemos que atravesar para entender que nuestras necesidades, lo que nosotros creemos que son nuestras necesidades, que si se nos soluciona esto ya está, no es tan así. ¿Tiene usted esos problemas? Si se me soluciona este problemita, ya está, no tengo más problemas. ¿Tiene usted alguno así? Señor, si nada, $300,000, nada te pido. ¿Qué son $300,000? ¿Qué es $1,500,000 para ti, Padre, dueño de la plata? Y lo endulzamos, como si no supiera Él. Pero por medio de esa necesidad hay algo más que Él quiere trabajar en nosotros, que es nuestra dependencia de Él. No sea que nos ocurra como los leprosos. Y una vez que el milagro está listo, ya está. No necesito más. Nadie lo hace conscientemente. Nadie dice, Jesús, solucioname el problemita y me voy, no te molesto más. Nadie lo dice conscientemente. Es una mala jugada de nuestra carne, amados. Por eso tenemos que estar atentos y velar. Y cuando estamos atravesando una situación difícil, si esto no lo logramos superar porque no hemos desarrollado aún la fe, tenga confianza en Dios, que el Espíritu Santo que conoce nuestras necesidades y vela por nosotros, te va a llevar a desarrollar la fe para que lo superes. Y vas a superar ese problema y además vas a madurar y vas a crecer en tu carácter como siervo de Dios. Indudablemente que va a ser así. Y si no logramos superar ese marco de fe y no logramos superar esa situación, aún allí estará el Señor y nos va a decir, bueno, ya lo vas a aprender, quédate tranquilo. Pero nunca
nunca será que el Señor estará velando por estas necesidades así nomás. Él quiere hacer algo más con tu vida, porque Él te soñó, te pensó, y son todos términos muy limitados los que estoy utilizando. Usted sepa entender, soy humano. Te soñó, te pensó, te ideó, te diseñó en un ámbito perfecto de amor. Y ahí es donde te quiere llevar. Por eso en Dios no hay aunque seas. No hay límites. No hay un al menos sí. Si me endereza un poquito, no. Hasta que la gracia y el carácter de Cristo se forme en mí. Hasta que toda la imagen de Cristo sea perfecta en mí. No es más o menos, tal vez llegaré. No, lo vas a lograr. Él hizo todo para cubrir nuestras necesidades. Mire, Romanos 5:10 dice, nosotros sí. Ahí está. Qué lindo suena. Romanos 5:10 dice que si nosotros éramos enemigos de Dios y siendo enemigos, Él dio todo para poder recuperarnos. Mire, esta semana escuchaba una... En realidad no la escuché, la leí. Es raro lo que voy a decir. Leí una canción, la letra de una canción de Hillsong. Normalmente no soy muy afecto a las cuestiones sentimentales de las canciones. A mí me gusta más el aspecto más teológico de la palabra, pero me pareció impactante. Decía que Dios entregó absolutamente todo, el Padre entregó absolutamente todo porque no estaba dispuesto a vivir la eternidad sin nosotros. Dios no estaba dispuesto a seguir la eternidad sin vos y sin mí. Por eso dio todo lo que tenía que dar. No es, dice la Escritura, no escatimó nada, no se guardó nada, volcó todo para poder alcanzarnos. Todo, pagó el precio de nuestra reconciliación, aunque fuimos nosotros los que ofendimos su dignidad. Fuimos nosotros los que deshonramos su lugar como Padre, como Creador, como Dios. Fuimos nosotros los que dimos la espalda y sin embargo fue Él el que dio el primer paso. A ver los matrimonios que están a veces de espalda, ¿no? Uno mirando para un lado, otro mirando para el otro en la cama. Y ya no tenemos ganas de pelear, pero... pero que me pida perdón él. Y el otro está del otro lado. No, que me pida perdón ella. Gloria a Dios, dice alguno. No, nunca me pasó, hermano, jamás. Jamás de los jamases. Y en esa situación, estando en esa situación, el Señor no guardó un segundo para dar todo. Todo, siendo que el principal damnificado era Él. Siendo que el ofendido era Él. Dio todo por amor, porque nacimos del amor. Por lo tanto, no fuimos descartables, nunca fuimos pensados para ser descartables. Él podría haber hecho otra creación, nos podría haber descartado, nos podría haber borrado de la existencia y hacer otro que no le falle, pero como nacimos del amor, prefirió redimirnos. Decime si no te sentís privilegiado con esto. No es que no nos da importancia, no reivindica algo en nosotros. Él pagó el precio de nuestra reconciliación. Trabajó y trabaja en restaurar su imagen en nosotros, en reivindicar nuestra identidad. Hace 2 semanas atrás nuestro pastor nos hablaba de esto. Vino a reivindicar nuestra identidad, a llamarnos. Una sacudidita, un tac, 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 tac. Mira quién sos. Presta atención. Fíjate quién sos en realidad. Y a establecer con nosotros una relación. Por eso es que trabaja mucho con nuestras necesidades. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestra principal necesidad, que es estar relacionados con Él, entonces empezamos a vivir de otra manera. Pero hasta que eso no se nos abren los ojos para entenderlo, hay cosas que nos cuestan mucho. Hay cosas que nos cuestan un montón. Nos cuesta dejar viejos hábitos. Nos cuesta cambiar
formas de pensar, nos cuesta renunciar a estructuras, nos cuesta hasta que no logramos entender que la cuestión está en nuestra relación con Dios, pero principalmente en que esa relación ya está establecida. Nosotros simplemente tenemos que reaccionar a esa relación. La palabra vocación, ¿qué les dice a ustedes? Yo digo vocación, va a saltar uno, médico, abogado, escribano, maestro, docente. Relacionamos vocación con trabajos, profesiones. Por cuestiones del lenguaje es que nosotros damos así. Y la Escritura habla mucho de vocación. Busque por favor después en su Biblia la palabra vocación y lo va a encontrar en varias oportunidades, pero nunca jamás está hablando de profesiones o de trabajos. Vocaciones lo relacionamos con algo que nace de nosotros naturalmente. A veces se nota desde muy chico, este tiene inclinación para tal cosa, este tiene inclinación para la música, este tiene inclinación, este tiene vocación de mando. ¿No escucharon nunca? ¿Quién tiene un hijo así en su casa? Dígame. De chiquitito se nota a veces, ¿no? Relacionamos vocación con una inclinación natural hacia algún área, hacia algún servicio, hacia dónde queremos desarrollar nuestra vida. Y sin embargo, la vocación no es interna, la vocación es externa. Vocación quiere decir, literalmente, llamado. Por eso les digo, nuestro idioma lo ha transformado, pero vocación, cuando las Escrituras dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, que seamos dignos, que nos comportemos dignos de acuerdo a la vocación a la que nosotros fuimos llamados. Se lo leo tal cual. Dice, les ruego que anden como es digno de la vocación, dignos del llamado que se les ha dado. Entonces, si nos trasladamos al mundo evangélico, cuando hablamos de llamado es, o va a ser pastor, o va a ser misionero, o va a ser evangelista, o va a ser... Y relacionamos lo mismo, llamado con vocación en el mundo. ¿Hacia dónde te inclinás? ¿Qué te gusta más? ¿Hacia dónde sentís que vas? Sin embargo, la vocación a la que nosotros hemos sido llamados, es decir, ¿a qué te llamó el Señor? ¿A dónde? ¡Ew! ¡Mirá para acá! ¿A dónde nos llamó? Nuestra vocación es amarle. Una canción de Marcos Vidal hermosa se llama Llamados a amarle. No se la voy a cantar. Y dé gracias al Señor por eso. Un día de estos, el Señor no les va a tener tanta misericordia y me voy a animar. No va a pasar, no va a pasar. Menos con una canción de Marcos Vidal, ¿sabe lo difícil que es tocar eso? Pero una canción hermosa llamada Amarle, y dice, el estribillo dice así, dice, somos llamados a amarle como Él nos amó y no solamente aceptarle como Dios y Señor. Somos llamados a amarle como Él nos amó con nuestra vida, con nuestra fuerza y con nuestro amor. Por eso el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Amar es el primer mandamiento, no un mandamiento gravoso, es un llamado, es un orientate para acá. ¿Qué necesidades te aquejan? ¡Uy, un montón! ¿Amás a Dios? Sí, Señor, claro que sí. Si yo pregunto uno por uno acá, si amás al Señor, ¿cuántas veces te tendría que preguntar el Señor si lo amas? Hay una historia de un hombre que Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, más vale. Qué hambre que tengo. Bueno, Pedro, apaciéntame. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, más vale. ¿Cómo no te voy a amar? Ay, que la iglesia ha vuelto. Oh. Qué gana de quedarme en mi casa. Pedro, ¿me amas? Y ahí le cae la ficha. ¿Cuántas veces nos tiene que llamar el Señor? Para que nosotros caigamos en cuenta de que, en efecto, no me cabe la menor duda de que amamos a Dios.
pero hay amores que tenemos que empezar a cortar para centrarnos en Él. Una palabra que resulta dura, es dura, pero es nuestro llamado. Jesús se la da a sus discípulos y les dice así, les dice, el que ame cualquier cosa antes que a mí, no puede seguirme. Claro, uno se imagina que es un requisito de entrada, ¿no? Uno va a entrar y dice, hola, vengo a seguir a Cristo. ¿Llenó usted el formulario? Sí, aquí está el formulario lleno. Bueno, ¿ama usted algo más que Jesús? ¡Ey! Aguante boquita. No puede usted. ¿Ama usted a Jesús? Pero de vez en cuando, una escapadita. No puede seguir. No está diciendo eso. No está poniendo una restricción. Está simplemente haciendo una descripción. Está diciendo, si hay algún amor que pese más o que esté compitiendo con amarme a mí, a Él, no a mí, ¿te entiende? No vas a poder. Te va a costar mucho. Se te va a hacer difícil. Se te va a hacer cuesta arriba. Vas a sentir un combate continuo para orar. Vas a sentir que es imposible mantener el gozo. Te vas a frustrar. Te vas a decepcionar. Vas a vivir continuamente ahí en el medio de dos aguas, como en una eterna procrastinación, sintiendo a veces hasta culpa. Y ahí el enemigo donde se mete y hace estragos, porque su intención es engañar, aun si fuese posible, a los escogidos del Señor. No dude esto, pero ¿cuál es la forma de salir de esa situación? Y estoy seguro, porque yo abro mi corazón en algo que me ha pasado y no pocas veces me sigue pasando, y que estoy seguro que usted también, porque somos humanos. Pero esa dicotomía que sentimos en el corazón tantas veces, que nos damos cuenta que nos debemos más al Señor, pero otras cosas nos distraen y nos terminan llamando, tanto más. Hoy hay que escuchar el llamado, la vocación del Señor que te dice, pero vení, amame a mí. Y todo lo demás se va a terminar acomodando. Todo lo demás se va a ajustar, porque cuando vos tenés en claro qué es lo que está en primer lugar en tu vida, todo lo demás se acomoda. Hace unos días escuchaba en una radio una entrevista que le hacen a un hombre que se dedica a correr maratones y que por medio de eso que corre consigue auspiciantes y qué sé yo, por cada kilómetro que corre junta X cantidad de dinero para una determinada causa. Y él empieza a contar que bueno, que al principio le costaba mucho, que nunca había entrenado, un hombre grande ya, más de 60 años. Perdón a los que tienen más de 60, ya llegará ese día y diré un chico. Pero dice, bueno, yo no corría nada y tuve que empezar a entrenar y antes no me gustaba, después me di cuenta que sí, y además cuando le añadí este objetivo solidario, entonces cada kilómetro yo me impulso entendiendo que cada paso que doy es un plato de comida en tal lugar y qué sé yo, y bueno, y he hecho una carrera en eso y todo el tiempo enfatizo, y en un momento tuve que dejar mi trabajo porque no podía dedicarme al trabajo y a esto, y me di cuenta que cuando yo estaba trabajando me esforzaba mucho porque quería una casa propia. Hoy esto me llena tanto, dice, que ya yo alquilo y llevo juntado 40 millones de pesos para tal causa y yo sigo alquilando y no me importa porque he encontrado el propósito. Es un hombre que ha encontrado cuál es su amor y acomodó toda su vida a eso. No le importó qué pensaría su familia, que de hecho lo apoya, pero no lo quiero dejar mal parado al hombre, ¿no? Pero de hecho su familia apoya, ya no le importaron los mismos objetivos que antes le preocupaban. ¿Por qué? Porque acomodó un primer amor. Dios quiera que ese hombre en algún momento pueda conocer a Cristo y centrar su amor ya no en una competición deportiva, sino en Cristo. Pero ¿qué hay de nosotros que estamos aquí?
¿Por qué no se puede correr? Tomando el ejemplo de correr, porque no podemos correr. Así lo dice el apóstol Pablo también. No se puede correr. El que corre, el que se entrena para correr, busca alcanzar algo y se priva de muchas cosas para alcanzarlo. Ha puesto en primer lugar. Cuando vos pones algo en primer lugar, no te tenés que preocupar por lo demás. Lo demás se va a acomodar. Lo demás termina por acomodarse a tu nuevo estilo de vida. Por eso Jesús decía, pónganme a mí en primer lugar. Y la palabra, como yo le decía, es dura, porque dice, el que ama más a su padre, o a su madre, o a su esposo, o esposa, o hijos, o tierra, el que ame cualquiera de estas cosas más que a mí, no va a poder seguirme. No le van a dar las patitas para correr. Así que, amado, yo quiero que, por favor, inclines tu rostro y puedas meditar en esta palabra. Yo entiendo perfectamente el peso que sentimos muchas veces al intentar con nuestras fuerzas limitadas el seguir a Cristo. Pero escuchá hoy su llamado. Escuchá lo que Él te está hablando y Él te está diciendo, yo te llamo a que me ames. Tu primer necesidad no es que tu matrimonio se arregle, no es que tu cuerpo se sane, no es tener dinero, no es que tu negocio crezca, no es ni siquiera que tus hijos lleguen a Cristo. Tu primer necesidad tampoco es que puedas superar algunas ataduras o cosas ocultas que tengas que te están frenando en tu vida en Cristo. Tu primer necesidad es amar a Dios. Es poner a Dios en ese primer lugar. Y qué contundente el libro de Apocalipsis cuando dice, yo conozco tus obras y sé lo que has hecho por amor de mi nombre, pero tengo una pequeña cosa contra ti. Has olvidado tu primer amor. Has cambiado de lugar el amor. Y cuando otros amores nos distraen, nos tiran más hacia la desorientación que vive el mundo. Nos centramos en objetivos que son pasajeros, temporales, pero somos llamados a amar al Señor. Y esta mañana es Jesús el que te está llamando y te dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Qué vinimos a buscar? ¿Qué viniste a pedir? ¿Qué crees que necesitas? Deja a un lado esas cosas y escucha la voz del Señor que te dice, ¿me amas?